Bien, ahora vamos a estudiar la energía electrostática en presencia de dieléctrico. Bien, entonces tendríamos una determinada distribución. Escoger este color. Entonces, imaginemos que hay una distribución de carga. Vamos a suponer que la distribución de carga es en este volumen. Y que el mismo pueda ser tal que pueda abarcar en general todo el espacio, ¿no? Bien, aquí es donde hay una cierta densidad de carga. Entonces le vamos a llamar ρ a esa densidad de carga libre, ¿ya? En este volumen, repito, que para un asunto de acotación simplemente estoy dibujando como si tuviera una forma cualquiera. En principio, si queremos cubrir absolutamente todo el espacio, simplemente podríamos hacer que B tienda a infinito. Ok, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Primero, sabemos que, aquí voy a poner 1, para el caso general, la divergencia del vector de desplazamiento es igual a la densidad de carga libre. Segundo aspecto importante, y estos son resultados que nosotros ya los podemos usar porque los hemos hallado con anterioridad. El otro aspecto importante es la relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Sabemos que esto es igual a menos gradiente de phi. Otro aspecto importante que vamos a usar nosotros para encontrar esta energía electrostática corresponde a una relación de identidad vectorial que tiene que ver con la operación divergencia de el producto de una función escalar, que en este caso será nuestro potencial, por el vector desplazamiento. Esto no es otra cosa que el gradiente de phi. Esto lo tengo que escribir un poquito.
aquí lo voy a escribir, o aquí mejor en este espacio, que es muy importante. A ver. La divergencia de phi por d. Entonces, esto es el gradiente de phi punto d más phi por la divergencia de d. Eso es que le estamos llamando 3. Finalmente está el teorema integral, que nos dice que la integral de volumen de la divergencia de un vector cualquiera, yo a ese vector cualquiera le voy a llamar, digamos, C, ¿ya? Integrado sobre esa región de volumen, se transforma en una integral sobre la superficie que encierra el volumen de C punto UNDS, ¿ya? Entonces, con estos 4 elementos vamos a nosotros a resolver el problema de la energía. ¿Cómo? La definición de la energía potencial electrostática es igual a un medio, cuando estamos hablando de una situación continua, de la integral sobre la región B del potencial por diferencial de Q, ¿verdad? Esa era la expresión general para determinar la energía de una distribución continua. Perfecto. Ok. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos de que ρ, que es la densidad de carga libre, es exactamente igual a dq sobre dB. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Agarramos un pequeño elemento de volumen, entonces la densidad de carga libre en esta región, que luego, repito, podemos hacer que tienda a ocupar todo el espacio absolutamente, ¿ya? Entonces, este dq podríamos reemplazar nosotros acá y tendríamos para U igual a U medio, la integral sobre el volumen B del potencial phi en toda la región por ρ por dB. Ok. Ahora entra absolutamente todo esto que nosotros hemos anotado anteriormente. Primero, ρ va a ingresar acá, ¿ya? Entonces, tendríamos que esto es un medio, la integral sobre B de phi por la divergencia de D. Todo eso integrado en el volumen en cuestión. ¿Ok? Entonces, phi por la divergencia de D es este término acá, que lo voy a rayar
¿ya? Es este término acá. Por lo tanto, esto se transforma en dos integrales, ¿verdad? Y tendríamos entonces esto igual a 1/2 por la integral en la región B de este primer término, de la divergencia del producto escalar phi por D. No, del producto phi por D, nada más, ¿ya? Por diferencial de B, este que está sumando pasa a restar al otro miembro, pero yo lo voy a escribir de esta forma para que vean la intención detrás de eso, ¿ya? V, entonces, tendríamos con signo menos, yo le voy a achacar el signo menos a este y tendríamos menos gradiente de phi punto D. Integrado en la región B. ¿Está bien? Pero por 2, E es menos gradiente de phi, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esto va a ser 1/2. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero fíjense, por favor, esto en realidad podría ser el vector C. Esta es la integral sobre la región B. Este podría ser el vector C de esta ecuación 4. ¿Ah? Por lo tanto, esta integral se va a transformar en una integral de la superficie que encierra el volumen. ¿Ah? Ahí está. Esta es la superficie que encierra el volumen, ¿verdad? ¿De qué? Del producto de C.UNDS. C es esto. Por tanto, tendríamos phi por D punto unitario normal por ds. ¿Ya? Ahora, el unitario normal, pues es el unitario normal a la superficie que encierra el volumen. Si ustedes desean, en cualquier punto acá es un vector perpendicular a la superficie en cuestión. Entonces, esto también nos quedaría como 1/2 la integral sobre el volumen B, ¿de qué? De E punto de diferencial de B. Ok, perfecto. Ahora sí, ocupémonos de esta integral, pero de antemano voy a decirles de que va a ser igual a 0, ¿ya? Esto quiere decir va a ser 0. ¿Cuál es el motivo de esa situación? ¿No? ¿Cuál es el motivo de eso? 1. El potencial, por definición, el potencial eléctrico, eso voy a escribir acá, es una cantidad proporcional a 1 sobre R, donde R es la distancia de las cargas al punto donde uno quiere determinar, ¿verdad? Es 1 sobre 4 pi y sub 0, la carga dividido la distancia al punto donde uno quiere determinar. Pero si yo puedo llamarle R a la distancia al punto donde uno quiere determinar el potencial, entonces voy a decir que es inversamente proporcional a la distancia. Ahora, D y E, si ustedes recuerdan, aquí también lo voy a anotar, D, un resultado muy importante que hemos hallado,
es que es igual ¿a qué? A Y por E para materiales lineales y homogéneos, donde Y es pues la permitividad eléctrica del medio dieléctrico en cuestión, ¿verdad? Entonces, para no confundir con esta E. Sabemos que E, dada una distribución de carga, E es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Voy a decir, la magnitud del campo eléctrico es inversamente proporcional a R al cuadrado. Ahora, el producto de estos dos está apareciendo aquí, porque D.UN simplemente nos da la proyección del vector D en la dirección normal a la superficie, ¿ya? Pero eso no significa que deja de ser inversamente proporcional a R al cuadrado. Como E es inversamente proporcional a R al cuadrado, D también es inversamente proporcional a R al cuadrado. Esto es muy importante. Entonces, como resulta esto, en este caso, el producto de esto por esto nos va a dar una cantidad, entonces voy a poner así, el producto phi por D va a ser un número que es inversamente proporcional a 1 sobre R al cubo. ¿De acuerdo? Este producto es, bueno, con todo esto, ¿verdad? Porque esto, repito, es solo la proyección de D en la dirección normal en cualquier punto a esta superficie. Ok, todo esto acá, entonces lo voy a escribir así. Todo esto es inversamente proporcional a 1 sobre R al cubo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es un diferencial de superficie. Como es una superficie, esto es directamente proporcional a R al cuadrado. ¿Mm? ¿Se dan cuenta, verdad? Una superficie, distancia elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando multiplicamos este término por el área, que es proporcional al área al cuadrado, hace que este término cubo se simplifique con todo esto. Y al final, ¿qué? Que el integrando como un todo es una cantidad inversamente proporcional a R. Ahora, como este volumen en realidad podría ser un volumen que ocupe absolutamente todo el espacio que vamos a tener, que tenemos una integral sobre una superficie pero tan grande que hace que R prácticamente tienda a infinito. Entonces, como R es un número muy grande, 1 sobre una cantidad muy grande, pues es prácticamente 0. Por lo tanto, este término va a desaparecer. ¿Y eso qué significa? Que U, que es la energía electrostática en presencia de un medio dieléctrico, pues se va a poder expresar como un medio, la integral sobre B de E punto D. Ahí está. Entonces, esta es la forma en la que podemos calcular la energía electrostática en presencia de un dieléctrico.
Fíjense que si nosotros consideramos que el dieléctrico responde a esta expresión, al reemplazar acá, y me voy a permitir borrar todo esto, ¿ya? Entonces, habíamos encontrado que U era igual a 1/2 la integral sobre B de E punto D de V, ¿verdad? Ahora, si el dieléctrico es tal que D se puede escribir como Y por E, esta expresión terminaría siendo U igual 1/2, Y puede salir, por la integral sobre B de ¿qué? De E al cuadrado por diferencial de B. ¿Ah? Entonces, esta es la ecuación tal vez que normalmente uno usa para calcular, la energía en presencia de dieléctricos, toda vez que el dieléctrico sea lineal y homogéneo, ¿ya? Y, recuerden muy bien, Y en realidad se puede expresar en términos de la constante dieléctrica del dieléctrico de esta manera, ¿no? Es muy importante recordar esa expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que también podríamos nosotros escribir esto a la siguiente situación. ¿Qué pasa si K es igual a 1? ¿Qué significa eso? Estamos hablando nosotros del vacío, ¿no? Claro, si el dieléctrico fuera el vacío, entonces resulta que Y es igual a Y sub 0 y la expresión esta para el cálculo de la energía electrostática sería simplemente 1/2 de Y0 por la integral en la región B de E al cuadrado de V, ¿ya? Que es completamente equivalente a la ecuación que habíamos escrito antes para llegar a esta expresión de la que hemos partido originalmente. Ahora, de aquí se puede sacar también algo muy interesante y es el concepto de densidad de energía, ¿ya? A ver, esta densidad de energía se puede escribir, fíjense, si es que yo aplico el diferencial, entonces la densidad de energía asociado con el campo eléctrico, fíjense que voy a poner, no sé, rho solito es la densidad de carga, ¿verdad? Rho sub P es la densidad de carga de polarización, entonces esto va a representar la densidad de energía asociado con el campo eléctrico,
¿ya? Y va a ser igual a 1/2 y por E elevado al cuadrado. Como esto es energía y está en joules, esta densidad de energía, obviamente, que es igual a la derivada de U con respecto al volumen, ¿verdad? Eso debe estar claro. Tiene como unidades los joules por metro cúbico. Entonces, esto que es principalmente importante, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay una energía almacenado en el campo eléctrico que provoca una determinada distribución de carga. Ponemos una carga en alguna región del espacio, entonces todos los puntos en los cuales haya un campo eléctrico hay una cierta cantidad de energía. ¿Cómo calculamos cuánta energía hay por unidad de volumen? Lo hacemos a través de esta cantidad que es la densidad de energía asociada con el campo eléctrico. Y vamos a calcular de esta forma, o si ustedes quieren, la derivada de U respecto de B, ¿verdad? Y para el caso del vacío, pues tendríamos simplemente por Y igual a Y sub 0. Esto que es muy importante, por favor, ¿ya? O sea que cuando nosotros calculamos la energía, estamos diciendo de que esa energía está pues asociado con el campo eléctrico. ¿Está bien? Es muy interesante verlo desde este punto de vista. Entonces, al introducir carga en algún lugar del espacio y esta carga producir campo eléctrico en todos los puntos a su alrededor, nos está diciendo pues que hay una energía en toda esa región, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la energía electrostática. En un medio dieléctrico y en el vacío, ¿ya? Uno puede calcular de esta forma o de la otra. Perfecto.